Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarles sobre las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué cardiovasculares? Porque incluye el sistema cardiovascular dentro de la misma fisiopatología, es decir, cómo se genera la enfermedad. Recordemos que los vasos sanguíneos los encontramos dispersos en todo nuestro organismo. Cada una y la parte más chiquita de nuestro organismo se encuentran vasos sanguíneos. Por lo tanto, es importante conocerlos, saber cuidarlos, identificar las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Ya hemos hablado sobre la presión alta, que es uno de los factores de riesgos más altos para la enfermedad cardiovascular, así como la dislipidemia, que son las alteraciones en el colesterol y los triglicéridos. Estas combinaciones hacen que las arterias, es decir, los vasos sanguíneos, se tapan y empiecen con degeneración a nivel del interior de estos vasos sanguíneos, que se hagan duros, que se hagan llenos de grasas y que finalmente nos dé un factor de riesgo para generar otras enfermedades. Aquí estamos viendo una arteria sana. Si la cortáramos de forma axial, podríamos ver a su interior cómo corre la sangre, cómo fluye de forma natural y cómo alrededor tiene una capa muscular y una capa interna. Esta capa interna no debería tener ninguna placa, ni bolas, ni ninguna grasa o algún émbolo o coágulo que lo esté obstruyendo. Obviamente, si hay una arteria tapada, obstruida, pues obviamente el tejido que riega esa arteria va a estar dañado. Entonces, aquí encontramos una arteria enferma, es decir, con una placa de ateroma. Placa hablamos sobre algo que está cubriendo y ateroma hablamos de grasa. Entonces, las placas de ateroma son placas de grasa que se van a adherir a la parte interna de las arterias y van a obstruir de forma parcial esta arteria. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es que no solamente va a haber una obstrucción por grasa, sino que va a haber un efecto inflamatorio sobre el interior del vaso. Por lo tanto, no solamente puede haber grasa, sino que es susceptible de generar coágulos, porque cuando un vaso sanguíneo no está saludable, es decir, se encuentra roto o se encuentra dañado, se empieza a generar esta cascada de la coagulación y se empiezan a agregar no solamente la grasa, sino también eritrocitos, plaquetas, algunas otras células, sangre coagulada. Entonces, esta placa de ateroma, que al principio solamente era grasa, se forma finalmente un tapón. Entonces, cuando la sangre no llega al tejido adecuado, el tejido se va a morir, ¿sí? Y esto pasa con todos los tejidos. Y cuando hablamos de un tejido que se queda sin riego sanguíneo, hablamos de un tejido infartado. Entonces, infartos puede haber en todos lados. En el corazón, en el cerebro, me puede infartar inclusive el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque hay riego sanguíneo que llega directamente a mi dedo gordo del pie. Entonces, si hay una obstrucción, ya sea por una enfermedad o porque hubo un coágulo o por cualquier razón, finalmente ese tejido, mi dedo gordo del pie, se va a infartar. ¿Y qué significa que algo se infarta? Se queda sin oxígeno, se queda sin riego sanguíneo, se queda sin vida. Entonces, es por eso importante detectar la enfermedad cardiovascular para evitar las complicaciones posteriores. Y al identificar la hipertensión arterial, las dislipidemias u otras enfermedades agregadas como la diabetes, entonces podemos disminuir el riesgo de generar estas complicaciones, que son de las principales causas de muerte en nuestro país. Como les comentaba, arterias sanas deben de estar todas. Cuando hay una obstrucción se puede dañar, por ejemplo, una trombosis en los miembros inferiores o que haya disminución del riego de sangre en miembros inferiores, en las piernas. A veces encontramos pacientes con enfermedades con extremidades frías, que no tienen pulsos. Eso significa que seguramente la luz de la arteria ya no está sano, sino que está obstruido totalmente o de forma parcial. Por lo tanto, estos tejidos que van a estar regando esa sangre, pues no van a estar sanos, van a estar desvitalizados, van a estar muertos finalmente. Entonces hay que identificar pronto esas enfermedades porque pueden ser crónicas, como una enfermedad arterial periférica crónica que se dio de poquito a poquito, o que se pueda generar alguna trombosis de forma aguda y si no se actúa de forma oportuna se puede perder la extremidad. Pero así como puede perder la extremidad, puede haber daños a nivel de otros órganos. Por ejemplo, los pulmones.
Puede haber también trombosis a nivel de los pulmones por coágulos que se han generado a nivel de las piernas. Si recordamos, a veces un paciente que le hacen una cirugía, ¿por qué le vendan las piernas o le ponen una venda? Para que haya presión sobre esas venas y se evite la formación de coágulos. ¿Por qué? Porque es una circulación, entonces los coágulos pueden viajar desde las piernas y alojarse en el pulmón. Y si el pulmón se infarta por un coágulo, pues nos va a ir mal. Pero estos coágulos y estas arterias o venas tapadas se pueden formar en cualquier parte. Pero de los órganos más frecuentemente afectados son el corazón y el cerebro. Y en esa ocasión hablaremos primero sobre el infarto agudo al miocardio. Pues el miocardio es el músculo del corazón. Es lo que hace que se contraiga de forma continua, rítmica. Entonces el músculo del corazón va a estar regado por arterias que salen pues del mismo corazón, ¿no? Entonces van a estar regadas por estas arterias que le llamamos arterias coronarias. Entonces estas arterias, cuando hay una enfermedad ateromatosa, es decir, hay grasita, hay inflamación, hay un coágulo, se puede estar obstruyendo. Y esta obstrucción puede estar de poco a poco. No necesariamente se va a formar de un día para otro. Muchas veces tarda meses o años en formarse estas placas, impidiendo un flujo correcto. Aquí, por ejemplo, vemos una arteria coronaria normal donde el flujo puede pasar sin ningún problema. Esto es necesario porque a veces el corazón, por ejemplo, cuando hacemos esfuerzo físico, el corazón está trabajando de más, entonces está requiriendo de más flujo de la arteria coronaria. Entonces, hay pacientes que ya tienen un daño crónico, una obstrucción parcial de la arteria. Entonces, esos pacientes suelen generar algo que conocemos como angina. Angina es el dolor de pecho que genera obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, a veces decimos, ay, mi abuelito ya no va a caminar porque camina y le da angina, le da su angina de pecho. ¿Por qué pasa? Porque en ese momento su corazón está requiriendo más flujo de sangre. Y al momento de estar con una obstrucción parcial y al quererle dar esta arteria más oxigenación a su corazón, no es posible y empieza con las manifestaciones del dolor, que es típico, dolor en el pecho. Ahora, cuando hay una obstrucción total o prácticamente total de una arteria, de más del 85%, pues es casi una obstrucción total. Entonces no va ni siquiera a ver el riego necesario para mantener el corazón vivo. Entonces se tapa la arteria y el corazón va a empezar a disfuncionar, es decir, ya no va a funcionar correctamente. Si una parte del corazón se muere por un infarto, las consecuencias pueden ser fatales. Como puede haber recuperación porque a veces las zonas no son tan extensas del infarto, puede que haya una zona extensa que se haya infartado. Y una bomba donde una parte esencial no se está contrayendo, pues es una bomba ineficaz. Y estos pacientes muchas veces quedan con problemas crónicos como insuficiencia cardíaca, es decir, dan unos pasos y se cansan, retienen líquidos, empiezan con dolores en el pecho al mínimo esfuerzo físico y puede haber consecuencias fatales si no identificamos de forma correcta un infarto agudo al miocardio, o de preferencia desde antes identificar los factores de riesgo que nos pueden llevar a un infarto en el corazón. Ahora, si nosotros los médicos vemos un electrocardiograma, podemos ver cambios que nos pueden sugerir que hay lesión a nivel del corazón. Por eso es tan importante reconocer los datos principales o los síntomas que podemos presentar en un infarto agudo al miocardio, porque las primeras horas son esenciales. Generalmente los infartos tienen más predominio por el sexo masculino y con algunos antecedentes de importancia. Por ejemplo, hay quien tiene antecedente de tabaquismo, tiene más riesgo de generar infarto. Si tienen diabetes, presión alta o obesidad, el riesgo de infarto es mucho mayor. Si tienen el antecedente de ya tener angina de pecho antes, el infarto es mucho mayor el riesgo de presentar. Ahora, pueden aparecer en cualquier momento durante el día y pueden estar relacionados o no con el esfuerzo físico. Hay quien hizo un esfuerzo físico y se infartó en ese momento. ¿Por qué? Porque su corazón requirió más gasto en ese momento y no se lo pudo dar. Y en ese momento se tapó la arteria y empezó el infarto. Hay quien pudo haber estado en reposo y de repente empezó con el dolor y ya se infartó el corazón. Aquí generalmente ocurre en la primera hora de la mañana.
Es por eso que en los servicios de urgencias vemos pacientes infartados muy tempranito. A veces inclusive en la madrugada escuchamos que el paciente se levantó con dolor y es en el momento en que acude a urgencias. Entonces es muy frecuente que sean las primeras horas de la mañana, pero puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, el síntoma característico del infarto agudo del miocardio pues es el dolor en el pecho, que conocemos como angina. Es un dolor muy fuerte en el centro del pecho, no se alivia con ningún cambio en la posición, porque el dolor empieza en el pecho, en el centro del pecho donde está el corazón, y puede presentarse de muchas formas. Se puede irradiar, es decir, empieza en el corazón, pero se puede viajar hacia la mandíbula inferior del lado izquierdo, o puede viajar al hombro del mismo lado, al brazo izquierdo, o a todo el brazo izquierdo. Muchas veces los pacientes refieren una sensación de entumecimiento, entonces hay que saber reconocer. Hay quien siente que el dolor empieza aquí en el pecho y se atraviesa, y muchos pueden sentir sensación de una muerte inminente, es decir, sienten que se van a morir. Entonces es algo que muy frecuentemente nos refiere el paciente: sentí que me iba a morir, me dolió, lo más que me pudo haber dolido en la vida es así me dolió. Entonces eso es frecuente. A veces también puede presentarse con una falta brusca de aire. Es frecuente el dolor de pecho, pero se puede presentar de otras formas. La falta brusca de aire, que se llama disnea, falta de aire, pérdida del conocimiento cuando es un infarto masivo, puede haber baja de la presión arterial y causar un desmayo, puede haber también sensación de mareo muy intensa, inclusive diaforesis, una sudoración así profusa, que también tenga dolor a nivel de la boca del estómago. Hay quien se le manifiesta el dolor en la boca del estómago y no tanto a nivel del pecho, pero pueden acompañarse de esos síntomas. También una ansiedad muy fuerte, ganas de salir a correr, sensación de ahogo, de falta de aire. Eso es frecuente. Ahora, cuando esto ocurre, hay que correr al servicio de urgencias más cercano, porque todos los órganos tienen cierto límite de tiempo que pueden estar sin oxígeno. Pero el corazón, si lleva, por ejemplo, más de 2 horas sin oxígeno, a veces el daño ya es irreversible. Cuando nosotros logramos detectar un paciente que está sufriendo un infarto y ven los primeros minutos, horas de que se está presentando este infarto, hay diversas opciones terapéuticas, es decir, de tratamientos que se pueden ofrecer. Algunos de ellos implican, como se formó un coágulo, algo que tapó la arteria, el objetivo es destapar esa arteria para restablecer ese flujo de sangre. Es decir, que el corazón nuevamente empiece a tener su riego normal. Es decir, tratar de esta obstrucción, eliminarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Principalmente es por cateterismo, es decir, lo meten a una cirugía, generalmente solamente una sedación leve, no los duermen generalmente completamente, y meten un alambrito para tratar de destapar esa arteria. Entonces esos son de los procedimientos que más sobrevida y con mejor pronóstico pueden salir un paciente, obviamente si el infarto se detecta de forma temprana. Otras opciones son dar medicamentos para tratar de disolver ese coágulo y restablecer ese flujo sanguíneo. Otros, dar oxígeno, algunos tratamientos de medicamentos para tratar de disminuir el daño que se pueda generar. Pero lo importante va a ser aquí detectarlo de forma oportuna. A veces habrá pacientes que en la madrugada les levante ese dolor y tienen la esperanza de que tal vez me tomo un antiinflamatorio, alguna aspirina o algún diclofenaco, y no pasa. ¿Y qué pasa? Es que ya llega al siguiente día con más de 10 horas de haber iniciado el dolor y con un pronóstico más malo. ¿Por qué? Porque no se atendió en la hora precisa que se debe haber atendido. Aquí las personas con más riesgo son las personas que ya han tenido un infarto previo o que tienen ya un problema cardiovascular, una arritmia, que tengan ya antecedentes de infartos previos, que tengan antecedente de angina, personas de más edad. Mientras más edad, el pronóstico funcional es peor, es decir, un paciente de más de 65 años que se infarta, es probable que ya no sea el mismo de antes, que ya no pueda subir escaleras, que ya no pueda caminar tantas cuadras. A veces el paciente joven tiene más posibilidades de una cierta recuperación. Y también pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, pacientes con sobrepeso,
diabéticos, fumadores con trastornos de las grasas en la sangre, con colesterol o triglicéridos altos, también son los que tienen mayor factor de riesgo para generar infartos. Otro de los órganos, aparte del corazón, de los más afectados, es el cerebro. Entonces, como les comenté, estas arterias tapadas se pueden generar en cualquier parte. Obviamente, de los más susceptibles es el cerebro. Y hay dos formas de presentación típicas en cuanto a esta ruptura de las arterias o este tapón que se puede formar en las arterias. Hablando de un tapón de coágulo o un émbolo, porque por ejemplo el coágulo se pudo haber generado en el corazón y haber viajado al cerebro y ya se quedó ahí en la arteria y obviamente se quedó sin riego sanguíneo esa parte del cerebro y finalmente se muere, ¿sí? Esto es por causas isquémicas, es decir, hubo un vaso que se tapó, hubo isquemia, es decir, hubo una falta de riego sanguíneo. Esto generalmente lo conoce la gente como un infarto cerebral o un evento vascular cerebral isquémico. Es la mayoría de los casos en cuanto a eventos cerebrales. Representa aproximadamente el 85% de todos los accidentes cerebrovasculares. Y como les comento, dependiendo la arteria que fue dañada a nivel del cerebro, son las manifestaciones que nos va a dar. Las más frecuentes son las manifestaciones motoras, es decir, cambios en la motricidad y en el habla. El otro, que es menos frecuente, pero que también está relacionado con la enfermedad cardiovascular, es el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Aquí no hay como tal un tapón que sea formado, sino puede haber una ruptura del vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay una ruptura, sale la sangre, se forma un hematoma y genera también daño. ¿Por qué? Porque los hematomas o los moretones que se llegan a formar dentro del cerebro aplastan las estructuras que están alrededor y las dejan sin oxígeno. Entonces, el daño puede ser similar a la de un infarto cerebral. También hay daño a nivel cerebral y representa más o menos el 15% de todos los accidentes cerebrovasculares. Puede ser por una ruptura de un aneurisma. El aneurisma es una dilatación de alguna arteria a nivel del cerebro que están dilatadas y más débiles. Entonces, si hay algún movimiento, un golpe o de forma espontánea, se puede romper y generar la hemorragia. Otras de las causas frecuentes son descontroles de la presión arterial. Hay gente que llega con presiones arteriales arriba de 180 de sistólica y obviamente el golpe fuerte contra las arterias cerebrales puede hacer susceptible a una arteria de romperse. De hecho, la mayoría de los casos que tenemos en hospital están relacionados con descontroles de la presión. Entonces, una presión mal controlada puede darnos un derrame cerebral, una hemorragia intracerebral, y el pronóstico puede ser muy malo, ¿sí? Hay hemorragias que pueden absorberse, pero hay hemorragias muy masivas que pueden afectar inclusive el centro de la respiración. Es decir, que el paciente requiera una intubación para poder mantener una respiración eficaz que lo pueda mantener vivo en lo que vemos si puede recuperar sus funciones este paciente. Pero a veces el pronóstico llega a ser malo dependiendo qué tan masiva es la hemorragia. Otras causas pueden ser traumas, traumatismo craneoencefálico, golpes, ¿sí? Pero en esta ocasión hablaremos solamente de estas que están relacionadas con la enfermedad de las arterias, es decir, las relacionadas con la presión alta, diabetes, dislipidemias. Generalmente los síntomas son relacionados, puede ser un dolor muy fuerte de cabeza sin causa alguna. Generalmente esto pasa más cuando hay hemorragias o sangrados a nivel cerebral. También repentino adormecimiento de la mitad de la cara, de un brazo o una pierna, ¿sí? Sobre todo cuando es solamente de un lado, ¿sí? Cuando alguien empieza con la sonrisa chueca y que un brazo o una pierna no la pueden mover, sobre todo cuando es de un lado, es un dato de alarma para pensar que puede ser un infarto cerebral. También confusión o repentinos problemas para hablar o entender lo que dice. A veces encontramos a los pacientes que estaban bien y de repente lo encontramos tirado en el baño y hablando de forma rara, arrastrando las palabras, diciendo cosas incoherentes. O simplemente no se entiende o quiere hablar la persona pero no emite las palabras. También repentinos problemas de visión en un ojo o en ambos ojos. Cuando hay infarto, sobre todo a nivel occipital, donde se controla la visión,
podemos encontrar pacientes que pierden la mitad o una cuarta parte de su campo visual. Entonces también es un dato de alarma. También de lo más frecuente, repentinos cambios al caminar, mareos, pérdida del equilibrio y la coordinación. Hay estructuras del cerebro especializadas en cada uno de esos aspectos y cuando se lastiman, hay una lesión, puede haber un dato de focalización, es decir, el paciente está con pérdida del equilibrio, probablemente se infartó esta zona del cerebro porque esa zona del cerebro se encarga del equilibrio. Entonces nos ayuda a pensar qué parte del cerebro se pudo haber infartado el paciente. Pero lo importante es reconocerlo rápido y acudir al servicio de urgencias. Cuando esto pasa hay que actuar rápidamente y llamar de inmediato al 911 y hay un acróstico que es FAST, que es rápido en inglés, para recordar algunos datos de alarma en el caso de un infarto cerebral. En inglés se le conoce stroke al infarto cerebral y este acrónimo es FAST. F de face, de cara, es decir, ver si hay debilidad facial. Generalmente le pedimos al paciente que infle sus cachetes para ver si mantiene esa fuerza facial. Si vemos que se le cae de un lado o la sonrisa la tiene chueca, es un dato de alarma. O si solamente presenta hormigueo o falta de sensibilidad de un lado de la cara, también es un dato de alarma. Arms, los brazos. Generalmente pedimos al paciente que levante los brazos y cuando un paciente queda como un brazo flojo, es decir, no lo puede levantar, o lo levanta y tú lo agarras tantito y se baja, es porque ya no tiene fuerza. Y los infartos cerebrales es frecuente que se focalicen, es decir, afecta un área del cerebro de la motricidad y como generalmente se infarta solo un lado, solamente un lado del cuerpo se ve afectado. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cae un brazo y no queda al nivel del otro? Es decir, si hay asimetría, podemos pensar que algo mal está ahí. El speech, es decir, el lenguaje o el habla. Si la persona es incapaz de hablar o arrastra las palabras, está balbuceando o habla raro, también es un dato de alarma. Y el tiempo. Hay poco tiempo para actuar. Si observamos alguna de esas señales, hay que llamar de inmediato al 911 para llevar al paciente de forma urgente al hospital, ya que así como el infarto cardíaco, también hay ciertos mecanismos, algunos tratamientos donde el tiempo es vital. Es decir, si un paciente reconocemos en las primeras horas de un infarto cerebral, todavía hay cosas que podemos hacer para que este infarto no progrese y podamos restablecer el flujo sanguíneo en el cerebro. Entonces el tiempo aquí va a ser vital, porque si pasa más tiempo podemos perpetuar el daño en el cerebro, ya que el cerebro son neuronas y las neuronas desafortunadamente no se pueden reproducir. Entonces cuando ya hay una área del cerebro dañada, es para toda la vida, aunque sabemos que hay un término que se llama plasticidad cerebral y hay unas regiones del cerebro que pueden adoptar algunas funciones que antes no tenían para tratar de compensar ese déficit motor, visual, auditivo o cualquier déficit que haya quedado como secuela de este infarto cerebral. Pero mientras más grande el paciente, es más poca esta plasticidad cerebral. Es decir, un adulto mayor que tiene un infarto cerebral, a veces el pronóstico no es tan bueno, porque si es un infarto masivo, puede afectar muchas de las funciones. Es decir, a veces ni siquiera tragar. Entonces, al momento de tragar, pues obviamente estamos activando muchos músculos y muchos mecanismos y a veces esos mecanismos se pueden abolir en los pacientes que sufren un infarto cerebral. Entonces, una persona que no come, imagínense cómo va a vivir, ¿no? Estos pacientes a veces requieren una sonda de alimentación o una cirugía que se llama gastrostomía para poder pasar alimentos y mantener ese paciente con vida. Desgraciadamente, el pronóstico no es bueno porque alguien que no se mueve, que no es válido por sí mismo, hay mucha carga del cuidador, es decir, de los familiares, el paciente se puede deprimir y también empezar complicaciones, infecciones pulmonares, urinarias, de la sonda de alimentación y empiezan muchos problemas. Entonces, identificar a tiempo un infarto cerebral es de vital importancia.